Bueno, pues no saben qué alegría me da tener este presidium fantástico y que todos ustedes se encuentren en este hermoso, hermosísimo recinto de más de 100 años de construcción, con una acústica maravillosa y además en este tercer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento, que, como ustedes saben, quienes han estado en los 3 congresos anteriores, es la primera vez que se realiza fuera de una gran área urbana como la Ciudad de México y que en esta ocasión tiene el objetivo de profundizar en el envejecimiento rural, indígena y afromexicano. Nos pareció que Oaxaca era un excelente lugar para pensar las diferentes vejeces que subyacen en una sociodemografía diversa donde confluye tanta cultura. Oaxaca concentra una gran diversidad étnica. 18 de los 68 grupos étnicos conviven en esta entidad. Es el lugar con mayor diversidad lingüística, 40 lenguas y 120 variantes lingüísticas dialectales. 3 lenguas concentran el 70% de la población hablante: el zapoteco, el mixteco y el mazateco. Lenguas que se interrelacionan para crear un mosaico de posibilidades de entendimiento de la vida humana. Oaxaca es parte del sureste mexicano y es su todo. Representa la diversidad, la manifestación más clara de interculturalidad, donde las manifestaciones de los géneros son más que evidentes. Sin embargo, a pesar de esta riqueza, Oaxaca, como México entero, tiene rezagos y grandes desafíos que no puede invisibilizar. En México hay una pobreza de más del 40% en el total de la población que afecta la organización familiar, las redes sociales de apoyo, el desarrollo comunitario, las transferencias intergeneracionales y las condiciones dignas de vida que promuevan un envejecimiento activo y saludable. Por ello, como en el país entero, Oaxaca necesita políticas públicas cuyo espíritu sea el derecho humano y se satisfagan las necesidades de la población adulta mayor. México cuenta con más de 12 millones de personas con 60 años y más, de las cuales 30%, solo 30%, goza de un recurso económico en formato pensión por alguna institución de seguridad social del Estado. Por tanto, tiene una gran vulnerabilidad económica y queda al amparo de las familias y comunidades que no en todas las ocasiones es consciente de su papel central y para generar bienestar en todas las generaciones. Hoy confiamos que la pensión dispuesta por el Gobierno federal alcance a satisfacer solo una parte de la compleja realidad de las personas mayores. Hay que tomar en cuenta que la vejez tiene una diversidad de rostros, que las mujeres y los hombres tienen una realidad distinta cuando viven la vejez, pero es aún más difícil para las personas con orientaciones sexuales distintas a la heteronormatividad. Las vejeces también muestran rostros diferentes si se viven en comunidades indígenas en el norte o el sureste de México, si se piensa en náhuatl o en zapoteco, maya o mixteco. Hoy México se encuentra en la mira de todo el mundo y lo que hagamos dentro y fuera del Gobierno federal podrá ser un estímulo o una afrenta a la dignidad humana. México tiene la oportunidad de mostrar que la democracia, la investigación científica y humanística, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, son claves para crecer con conciencia social y participación. Que toda la riqueza de un país no se mide por el capital monetario, sino por el capital humano, social y cultural que nos permite alcanzar el bienestar. Por ello, el desafío es muy grande y el respaldo de nuestras instituciones debe fortalecerse a fin de lograr los objetivos soñados en esta época de transformación y cambios. Por todo lo anterior, este Congreso busca con austeridad ser un ejemplo para fortalecer, 1,
Los derechos humanos para hombres y mujeres que envejecen, pero también para aquellos que en etapas tempranas de la vida buscan envejecer con dignidad. 2. La perspectiva de interculturalidad, que si bien respete la identidad de cada pueblo, también logre mejorar las condiciones sociohistóricas de las personas según su diversidad étnica y nos permita comprender las vejeces indígenas y afromexicanas. Pero también deseamos fortalecer la perspectiva de género para lograr la igualdad de oportunidades en hombres, mujeres y comunidad LGBTI. Tamaño objetivo de este tercer CIBE, vincular perspectivas tan complejas como necesarias. Para complicarnos aún más la existencia, nuestra labor establecimos 19 ejes temáticos para darnos cuenta de la necesidad de estimular la investigación, la docencia y la acción social hacia la no discriminación. Pero esto no solo es por nuestro querido México, sino por una reclama en todo el mundo y en toda la región de América Latina, por supuesto. Va dirigida a quienes se avergüenzan de su vejez, de sus padres ancianos y o jubilados, pero también a quienes esconden el viejo o vieja que todos llevamos dentro. Hoy decimos, las personas contamos con derechos, tenemos ciudadanía, buscamos la equidad en materia de oportunidades entre hombres y mujeres, pero también deseamos los mismos derechos para que la comunidad LGBTI viva en paz y con un envejecer digno. Para lograr esto, los comités científico, organizador y logístico, conformado por destacados investigadores científicos, estudiantes y personas honorables, comenzaron a trabajar desde enero. El comité científico recibió y evaluó 289 propuestas y aceptó a cerca de 200 trabajos que se distribuyeron entre carteles y ponencias. Orales en 3 días. Miércoles, derechos humanos, jueves, interculturalidad y viernes, género. Es clara la importancia que tienen los derechos humanos porque tuvo una gran mayoría de trabajos, pero también la necesidad de pensar la interculturalidad y la perspectiva de los géneros. Nos auxiliamos de más de 12 conferencistas magistrales de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, España, Uruguay y México. Todas y todas, créanme, han coincidido con una brillante y revolucionaria mirada sobre la vejez y el envejecimiento humano. Amistades solidarias de muchos años en esta misma lucha. También tendremos a más de 30 participantes en mesas redondas donde buscamos posicionar y profundizar las temáticas más importantes de este momento político en México. Las conferencias y mesas redondas son el sello distintivo de este Congreso, dada la infraestructura de la ciudad, patrimonio histórico de la humanidad. Los emblemáticos Teatro Macedonio Alcalá, Teatro Juárez, las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, donde estudió Benito Juárez y Porfirio Díaz, así como el posgrado de Arquitectura, el Centro Cultural San Pablo, de la Fundación Alfredo Harpelúa, a quien agradecemos muchísimo, de la Biblioteca del Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca, de la hermosa Biblioteca Francisco Burgoa, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, entre otras destacadas instituciones culturales y educativas. Como ya es una tradición, tenemos cerca de 18 mentorías cada día, 19 talleres en total y las presentaciones de libros, de 6 libros, así como los conversatorios y cines debate, espacios de intercambio y más aprendizaje en poco tiempo y con los mejores exponentes. Alguna vez alguien me comentó que estos congresos, si se aprovechan bien, son como leer 3 años consecutivos bibliografía especializada, y yo, la verdad, creo que así es, además de conocer a los autores en persona de esta bibliografía. Como siempre, estos CIBES buscan apoyar la formación de todas las generaciones. Para ello contamos con más de 60 voluntarios de diferentes instituciones educativas del país, de la UNAM, especialmente de las FES, hasta de las facultades de Arquitectura, de Ciencias Políticas y Sociales, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de Derecho, entre otros.
Tenemos alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del Estado de México, del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, del Instituto para la Atención de las Personas Mayores del Estado de Hidalgo, por supuesto de la UACJO, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Hidalgo, entre otras. Los estudiantes hombres y mujeres del voluntariado son de carreras como desarrollo comunitario para el envejecimiento, pedagogía, psicología, trabajo social, ciencia política y administración pública, justicia criminal, urbanismo, biología, gerontología, médico cirujano, economía, enfermería, antropología de la salud, antropología física, geografía, rehabilitación, fisioterapia, arte y patrimonio cultural, administración, en fin, entre otros. Pero también, para disfrutar por el mismo precio, hemos invitado a artistas de primer orden, como Chogo Prudente, que nos deleitará esta ceremonia de inauguración con una música tradicional afromexicana. Mañana, la maravillosa Silvia María, con su toque romántico y femenino, el ballet folclórico Ita Andewi el jueves, todos ellos de talla internacional, pero que además representan un ejemplo de dignidad, de interculturalidad, con perspectiva de género. Para la clausura, por favor, no se pierdan la calenda tradicional oaxaqueña con su banda musical y el convite de antojitos oaxaqueños. En fin, hemos logrado unir en este congreso a más de 155 instituciones cuyos participantes son de muchos países de Iberoamérica, instituciones y empresas públicas y privadas que buscan sumar esfuerzos en la temática del envejecimiento y la vejez. Hemos convocado a más de 500 participantes provenientes de Chile, España, Colombia, Panamá, Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, Cuba, Uruguay, Francia, Escocia, República Dominicana e Islas Vírgenes de los Estados Unidos, entre otros. Se unen para actualizarse, para reforzar vínculos, seguir aprendiendo a partir del intercambio entre las ciencias y las artes. Este contacto cultural en Oaxaca, así como el intercambio en el Congreso, será una experiencia inolvidable para ustedes y nosotros. A todos ustedes solo les pido un gran favor. Vean esta experiencia con humildad. Disculpen nuestros errores, nuestras omisiones, que no son más que producto del cansancio y la pasión. Observen esta realidad con los ojos críticos de los científicos, pero el humanismo amable de quienes han estudiado nuestra historia y reconocido sus raíces. Quiero, para finalizar este discurso inaugural, mencionar que este congreso se financia básicamente por ustedes mismos y el apoyo, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente del Instituto de Investigaciones Sociales, donde yo laboro, del Instituto de Geografía, de la Facultad de Psicología, la Facultad de Arquitectura, las Facultades de Estudios Superiores Aragón, Acatlán, Iztacala, Zaragoza, entre otras, que siempre nos alientan en estos desafíos y a la solidaridad de algunas instituciones locales, nacionales e internacionales, como por supuesto la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Fundación Alfredo Harpelú, el del maestro Francisco Toledo, el Fondo para la Población de las Naciones Unidas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Catamarca, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, el Colegio de México, entre otros. Como ven, fue una tarea titánica, pero una maravilla que se realice ahora aquí, que estemos juntos en este momento. Por favor, sean ustedes bienvenidos y les deseo tengan la inteligencia y la pasión para disfrutar la oportunidad de reunirnos, aprender y disfrutar Oaxaca. Muchísimas gracias.
Voy a dar la palabra ahora al doctor Ismael Eslava. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. No me resisto a expresarles a ustedes que esta tarde, acompañadas por todas y todos ustedes en este hermoso teatro, podríamos decir que ha valido ya la pena. Muchas gracias en verdad por su presencia. No puedo soslayar agradecer muy cumplidamente a la doctora Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México, la atenta invitación formulada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la inauguración de este importante evento. Y desde luego agradecer a quienes han hecho posible la realización de este importante foro internacional. Saludo con aprecio a las y los integrantes del Presidium, quienes han sido debidamente presentados. Asimismo, saludo respetuosamente a las organizaciones de la sociedad civil, a todo el público presente y a mis compañeras y compañeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señoras y señores, el envejecimiento poblacional es un fenómeno que está transformando de manera profunda la estructura y dinámica social de México. Este requiere un abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos que permita establecer objetivos, estrategias y límites de la actuación estatal, encaminada a garantizar que las personas mayores vivan plenamente, libres de los riesgos de la pobreza, la fragilidad y sin discriminación en una sociedad incluyente e igualitaria. Colocar a las personas de todas las edades en el centro de las políticas públicas y como fin último de los planes de gobierno es el mejor camino para garantizar sus derechos a lo largo del ciclo vital. Sin embargo, ese cambio de perspectiva enfrenta retos en lo normativo, económico y social que dificultan al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones como garante de los derechos humanos. Precisamente en febrero del año en curso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer un informe especial sobre la situación de los derechos de las personas mayores en México, el cual recopila información que muestra que los esfuerzos para el cumplimiento y protección de los derechos de las personas de 60 y más años es insuficiente, que los gobiernos no han implementado políticas públicas integrales para su atención y que aún prevalece la ausencia del enfoque de derechos en las estrategias y programas que se dirigen a la atención de este sector poblacional. Entre las propuestas que se formulan en ese informe especial se encuentra, desde luego, la firme ratificación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha insistido mediante diversos exhortos al gobierno anterior y al actual, pero que de forma preocupante no han causado eco en las autoridades, a pesar de que datos de diversas fuentes estadísticas nos indican cómo la realidad y expectativa
de las condiciones de vida de este sector poblacional se ven amenazadas. Por ejemplo, en la encuesta nacional sobre discriminación 2017, se evidencia que casi el 60% de las y los entrevistados consideró que los derechos de las personas mayores se respetan poco o nada en el país y que los problemas que afectan con mayor frecuencia a la población mayor de 60 años son los relacionados con la vulnerabilidad financiera, es decir, la falta de una pensión que dio cuenta las personas entrevistadas en un 21.9%, que esta no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, refirieron 28.5% de las personas entrevistadas, y la falta de oportunidades laborales señaladas en un 22.5%. Además, esos porcentajes varían significativamente si los analizamos desde la variable de género, ya que los hombres mayores se refieren con mayor frecuencia a la falta de oportunidades laborales que las mujeres, 26.4% frente a un 19.1%, mientras que carecer de una pensión se reporta como principal problema para ellas en un 22.4% que para sus pares masculinos el 21.4%. También en el informe especial se evidencia que los problemas que afectan a la población mayor son, por lo general, estructurales y se relacionan con el incumplimiento de los derechos humanos a lo largo de la vida. Ello suele derivar en condiciones de vulnerabilidad interseccional que propician la conjunción y permanencia de factores de riesgo y desventaja que derivan en la pérdida de la capacidad de agencia de la persona mayor para el ejercicio de sus derechos, lo que a su vez limita su autonomía y disminuye su calidad de vida. Es por ello que desde el Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos hemos insistido y estamos trabajando para incorporar el enfoque de derechos humanos en el quehacer de todas las autoridades. Sin embargo, los desafíos no solo se encuentran en el diseño de las políticas y programas, sino también en su implementación. Así, en el estudio Presupuesto y Derechos Humanos, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017, se afirmó que la hacienda pública no está preparada para dar respuesta en el corto, mediano y largo plazo a las obligaciones derivadas de esa importante reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Pues el Estado ha seguido una política de restricción del gasto público que ha incluido la reducción de los presupuestos de programas sociales, dando como resultado diversas violaciones a los derechos humanos de la población. Para el cumplimiento de los derechos de las personas mayores, es fundamental que el Estado mexicano integre la participación de los sectores privado y social en la provisión de servicios de salud, cuidado temporal y de largo plazo, educación, financieros, legales, entre otros, supervisando su actuación, que su actuación se apegue a los estándares de protección de los derechos humanos. Pues como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a la desigualdad que impera en las sociedades actuales, los particulares pueden, directa o indirectamente, transgredir derechos humanos. La preparación para la vejez de las generaciones jóvenes deben ser una línea de trabajo de las instituciones gubernamentales encargadas de proporcionar servicios
a la población en general. Asimismo, deben incentivarse el trabajo en favor de las personas mayores desde los ámbitos local y comunitario como una opción sostenible que puede facilitar el cumplimiento de los objetivos de la política pública de atención a la vejez y el envejecimiento. La CNDH y los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, de esta entidad federativa representada por el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, compartimos los retos en la construcción del andamiaje institucional para lograr la realización de los derechos de la población mayor. Y sabemos que se requiere redoblar esfuerzos para su observancia, respeto y promoción. Por ello, nos congratula que la máxima casa de estudios se haya sumado ya desde hace varios años a esta tarea y haya organizado este importante Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento, haciendo patente que la participación de la academia es fundamental para impulsar los cambios sociales que necesitamos, como aquí lo ha señalado la doctora Montes de Oca, para una vejez con dignidad. Concluyo. Estamos ciertos de que el intercambio de conocimientos y experiencias de este Congreso serán de gran valor científico y que aportarán a la construcción de un país respetuoso de los derechos humanos de las personas mayores. Espero que así sea. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a nuestro siguiente exponente, quiero también agradecer la presencia de Antonio Solano, de la Unidad Regional de Oaxaca de la Secretaría de Cultura, que nos acompaña, que es un honor que esté con nosotros. Muchas gracias. También al licenciado Marcos Sandoval, representante de Oaxaca de la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora a Iván Castellanos en representación del Fondo de Población de las Naciones Unidas para México y Centroamérica. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer en verdad mucho a los organizadores de este evento. El estar aquí, créanme, enfrente de este escenario tan hermoso es imponente, es espectacular. Cuando Vero se acercaba al Fondo de Población y nos comentaba sobre la oferta que ya ha definido, gastronómica, cultural, musical, arquitectónica, etcétera, era imposible decir que no. Es para mí un gran honor y un placer dar este discurso en la ceremonia de la inauguración del tercer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, en representación del señor Ari Huckman, director del Fondo de Población en México, y compartir con ustedes la perspectiva y el trabajo del Fondo de Población sobre este importante tema. Como dice el adagio, que se utilizó mucho durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo hace 25 años. Todos quieren vivir mucho tiempo, pero nadie quiere envejecer. Sin embargo, como todos sabemos, el mundo está envejeciendo a un ritmo sin precedentes. 1 de cada 9 personas tiene 60 años o más, una tasa que proyectada nos dará a 1 de cada 5 personas para el año 2050. Y el envejecimiento de la población ya no es solo un fenómeno de países desarrollados. De hecho, el ritmo está progresando más rápido en los países en desarrollo. Para el año 2050,
alrededor del 80% de las personas de 60 años o más vivirán en lo que actualmente son países de ingresos medios o de ingresos bajos. En su reciente declaración con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, nuestra directora ejecutiva a nivel global del Fondo de Población resumió lo que está en vanguardia de las mentes de muchas personas. Ella dijo: el envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas del siglo XXI y representa tanto un motivo de celebración como un desafío. De hecho, la mayoría estaría de acuerdo en que pasar de un estado de alta mortalidad, alta fertilidad, a un estado de baja mortalidad, baja fertilidad, ha sido sin duda alguna uno de los mayores logros de nuestros países. Este cambio es atribuible al inmenso progreso en salud y educación, a los sistemas de agua, saneamiento, al acceso a la electricidad y a más comodidades a través del progreso económico y el aumento en los niveles de vida. Dado que muchos países ingresan en una fase demográfica completamente nueva, en la que eventualmente tendrán más personas mayores de 65 años que menores de 15 años, es comprensible la preocupación por el futuro ante un escenario desconocido. Sin embargo, si la historia nos ha enseñado una lección, es que eventualmente la realidad es a menudo mucho menos difícil de lo que se ha anticipado en primer lugar. Los escenarios que pintamos del futuro a menudo están limitados y mitigados por muchos factores que intervienen, entre ellos el ingenio, la creatividad humana. No será muy diferente con el envejecimiento de las poblaciones. Sobre esta premisa, alentamos a superar los temores infundados sobre el envejecimiento. Este temor no es útil y a menudo exagera y no ayuda a identificar las respuestas públicas necesarias. Déjenme ser franco, no queremos el miedo al envejecimiento, ni para hoy ni para el futuro. En su lugar, concentrémonos en los nuevos desafíos que surgen con el envejecimiento de la población y tratemos e identifiquemos las estrategias para abordarlos y potenciar esta oportunidad. Al mismo tiempo, no perdamos de vista otras oportunidades que se presentan con el envejecimiento y entonces hagamos nuestro mejor esfuerzo para realizarlas. El aumento de la longevidad es sin duda alguna, y lo subrayo, uno de los mayores logros de la humanidad. El envejecimiento de la población es una prueba del progreso del desarrollo global. Más niños que sobreviven a la infancia, más mujeres que sobreviven al parto y eligen tener menos hijos. La mejora de la nutrición, el saneamiento y otros avances. Al cumplir 25 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y en la era de la Agenda 2030, que se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 bajo la premisa de no dejar a nadie atrás, hay un lugar especial para considerar la inclusión y la equidad. Un lugar de mucha relevancia para los adultos mayores en la sociedad y utilizar su conocimiento y sabiduría para mejorar la prosperidad y la asociación en todo el mundo. Tendemos a centrarnos en los costos de abordar el envejecimiento de la población, los costos relacionados con el aumento de la demanda de servicios de salud, la atención a largo plazo, la protección social o las pensiones. Esto injustamente relega a las personas mayores a ser consideradas como objetos de políticas, como una carga inclusive, que ya no contribuyen a la economía, pero las personas mayores pueden y hacen contribuciones enormemente importantes para las familias, las comunidades, la economía y la sociedad en general. Asegurarse de que puedan permanecer social y económicamente seguros, seguras, activos, saludables, a medida que envejecen, no es solo correcto, sino que es lo más inteligente para las economías y las sociedades. El Fondo de Población de Naciones Unidas está listo para continuar con el apoyo a los países en sus esfuerzos por abordar el envejecimiento. El Fondo de Población reconoce los grandes desafíos relacionados con la temática. Sin embargo, también nos entusiasmamos y celebramos las grandes oportunidades que esto presenta, ya que las sociedades abrazan el creciente número de personas que están entrando en una etapa saludable de la vida adulta mayor. Los desafíos del envejecimiento de las sociedades ciertamente se pueden superar con un sólido compromiso político,
una planificación adecuada y políticas orientadas hacia el futuro. Hacerlo es la mejor manera de asegurar la realización de sus derechos humanos y aprovechar así, desde una perspectiva intercultural, de género, del curso de vida, el dividendo demográfico de longevidad. Muchas gracias. Quiero también ahora darle la palabra, pero antes de ello, quiero mencionar que también se encuentra con nosotros la maestra Adriana Rovira y Mónica Roque, quien junto con Sandra Wenchuan, quien ahora le vamos a dar la palabra, han sido piezas claves en esta región de América Latina y el Caribe, en el posicionamiento de los derechos humanos en el envejecimiento. Sandra, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes al Presidium. Es para mí un privilegio estar hoy en día compartiendo esta inauguración de la tercera versión de este Congreso Interdisciplinario sobre vejez y envejecimiento. Y quiero agradecer en particular, por una parte, en nombre de la CEPAL, la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también quiero reconocer que dentro de las instituciones hay personas que son las que impulsan los temas, las que colocan la agenda, las que trasnochan porque actividades como esta se hagan realidad. Y en particular quiero agradecer a Verónica Montes de Oca por todo el esfuerzo que ha puesto para realizar esta actividad. Quiero empezar no dando una perspectiva institucional del tema de envejecimiento y personas mayores. Quiero empezar comentándoles acerca de unas frases que leí hace unos 30 años atrás en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, cuando empezaba a buscar herramientas para analizar y comprender la vejez indígena, que fueron mis primeros inicios, ¿no es cierto, Vero? Y encontré un documento muy curioso, muy antiguo, entre una serie de papeles, que definía la vejez de manera muy particular. Era un documento ya del siglo antepasado y que decía lo siguiente: qué penoso es el fin de un viejo. Sus oídos se vuelven sordos. Tengo que ponerme los lentes. Su fuerza declina. Su corazón no descansa, su boca se vuelve silenciosa y no habla. La vejez es la peor de las desgracias que puede vivir un hombre. Cuando uno lee y recuerda esos documentos, esas investigaciones que se realizaban con mucho fundamento en el siglo XIX y siglo XVIII, podíamos entender perfectamente el cómo se consideraba la vejez en esos tiempos, que no estaba muy lejano a lo que se consideraba por persona mayor en la Edad Media. Al parecer, desde la Edad Media hasta el siglo XIX en América Latina no había habido, en el caso del siglo XIX en América Latina, no había habido ningún cambio con respecto a la percepción de la edad avanzada y en particular de la vejez. Hoy en día estamos frente a un escenario completamente distinto. Un escenario donde han confluido y construido distintos actores. Ha habido una fuerza motora de suma importancia en los gobiernos, ha habido una fuerza importante por impulsar los derechos de las personas mayores por parte de las organizaciones, de la sociedad civil. Ha habido también un esfuerzo en invertir en investigación por parte de la academia, de las universidades, de ciertos investigadores en particular que nos dan luces con respecto a qué está ocurriendo con las personas mayores. Pero también hoy en día encontramos que emerge como sujeto social
aquellos sobre los cuales muchos de nosotros estudiábamos desde nuestros escritorios hace unos 20 o 25 años atrás. Me refiero específicamente a las personas mayores. Hoy en día, al revés de lo que, contrario a lo que se decía en este primer fraseo que les leí, las personas mayores no están sordas, nos escuchan constantemente y nos escuchan y nos increpan como investigadores, como académicos, como hacedores de política respecto a nuestro quehacer cotidiano relacionado con su vida y cómo conseguir mayor dignidad en la edad avanzada. Las personas mayores no han dejado de hablar, no son esos sujetos silenciosos de hace más de un siglo atrás. Muy por el contrario, hoy día tenemos organizaciones de personas mayores que son sumamente importantes y fuertes en países como la Argentina, como el Uruguay, como Chile, como en México. Personas mayores que salen de sus casas no siempre con una trayectoria vital vinculada a la movilización social, sino muchas veces personas mayores, mujeres mayores, que luego de la viudez se han empoderado y han salido a la calle para luchar por causas distintas y entre ellos el dar valor y el dar dignidad a una etapa específica de la vida. Y yo creo que es de suma importancia y es fundamental por eso espacios como los que hoy en día estamos inaugurando. Espacios académicos donde confluyen no solamente investigadores de un prestigio internacional y largas publicaciones y textos y artículos en revistas especializadas, sino también donde confluyen personas mayores que con su experiencia pueden nutrir e increparnos a nosotros como investigadores con respecto a nuestro quehacer y a nuestra producción. También confluyen actores locales de Oaxaca, del estado de Guerrero, y también confluimos organismos internacionales que tenemos también deberes con respecto a cómo se construye la edad avanzada, el cómo generamos más oportunidades para que las personas mayores sean efectivamente sujetos de derecho. Concuerdo plenamente con la doctora Verónica Montes de Oca cuando plantea, hoy el mundo está mirando a México. El mundo siempre ha mirado a México y lo está mirando hoy día en particular. ¿Por qué? No solo porque va a ser el único país en América Latina que va a tener una pensión universal para personas mayores, sino también porque hay un grupo de personas mayores que requiere ser visibilizado y requiere, sobre todo, como dice la Agenda 2030, no ser dejado atrás. Y ahí tenemos precisamente el foco de este seminario. Tenemos a pueblos indígenas, ancianos indígenas, tenemos a mujeres mayores, a personas mayores afrodescendientes, a mujeres mayores, a personas mayores LGTBI. Tenemos una multiplicidad de identidades y de formas de ser mayor, que no siempre, cuando trabajamos desde el punto de vista internacional, nacional o local, los logramos visibilizar en plenitud. Y la oportunidad para México, a partir de esa gran diversidad que nos traía a la mente la doctora Verónica Montes de Oca, nos dice que aquí hay una oportunidad precisamente para plantear propuestas concretas sobre cómo debemos abordar esta diversidad con la dignidad y la fuerza que emana de la doctrina de derechos humanos. La Agenda 2030 es una oportunidad para las personas mayores y hemos tratado de impulsarlo de esa manera por parte de las instituciones que trabajan con personas mayores en los países de la región. Y me alegra mucho que en este Congreso la Agenda 2030 haya sido incorporado también como un eje de discusión y de análisis. Pero además de la Agenda 2030, tenemos otro instrumento que hace algunos años atrás carecíamos, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ya nos habló el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este instrumento es único y en este instrumento nuevamente tenemos distintos conceptos, tenemos artículos del cual se establecen derechos de las personas mayores que tienen que ver con esta diversidad sobre la cual vamos a conversar toda esta semana.
¿Cuál es uno de los principales problemas que se atraviesa en la edad avanzada? Independiente muchas veces si soy indígena, si soy afrodescendiente, si soy mujer o si soy una persona homosexual, tiene que ver con la discriminación múltiple. Esa discriminación múltiple que como académicos e investigadores podemos entender a la perfección y podemos investigarla, operacionalizarla y emanar datos para su análisis. Pero esa discriminación múltiple que duele día a día en las personas mayores que la viven. Y en México lo vivimos constantemente. Y en México tenemos que visibilizar esa realidad. Podemos visibilizar a las mujeres, pero si las mujeres mayores no están ahí, no estamos visibilizando a todas las mujeres. Podemos hablar de pueblos indígenas y sus derechos, pero si no hablamos de los ancianos indígenas, los pueblos indígenas no están completamente analizados e incluidos en la política pública. Y lo mismo pasa con el resto de personas mayores que con mucha frecuencia invisibilizamos y que con mucha frecuencia tenemos que traer, visibilizar, tenemos que conversar, tenemos que aprender de ellos y tenemos que emanar de ellos y divulgar los conocimientos que tienen para compartir con nosotros y nosotros aquello que traemos para compartir con ellos. En ese sentido, felicito la iniciativa de la doctora Verónica Montes de Oca. Creo que es un tema, el tema principal de este Congreso es de suma importancia para los mexicanos y también para el resto de los países de la región. Celebro que se haga en Oaxaca, me siento muy orgullosa a pesar de no ser mexicana que se hace en México y también celebro estar hoy día con todos ustedes y compartir esta inauguración. Muchas gracias. Bravo. Bueno, por último, pero no por menos importante, sino por los grandes desafíos que a nivel estatal tiene Oaxaca, voy a dar la palabra al licenciado Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Adelante, Bernardo. Muy buenas tardes a todas y todos. Licenciado Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Iván Castellanos, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. Doctora Sandra Huenchuan, especialista en el tema de envejecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Doctora Verónica Montes de Oca, principal impulsora de este evento y bueno, a quien les debemos muchos la realización del mismo. Muchas gracias por su entusiasmo, por hacernos cómplices del mismo. Amigas, amigos, integrantes del presidio, amigas, amigos, todos. La búsqueda de frenar el avance del tiempo nos ha conducido como humanidad a una lucha permanente contra nosotros mismos. En esa colisión de fuerzas podemos distinguir una ilusión, la eterna juventud y una realidad, el envejecimiento poblacional al cual nos enfrentamos todos los días. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 al 22%. Para 2020, ya en el próximo año, el número de personas mayores de 60 años será superior al de niños menores de 5 años. Y en 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos como México. Los porcentajes y las edades nos colocan ante una realidad mundial. Nos encontramos viviendo una etapa en la que la pirámide poblacional está cambiando. El envejecimiento es una constante que no puede ser ignorada. El paradigma sobre el cual se construyeron las instituciones públicas que dan respuestas a las necesidades de la sociedad tiene que transformarse frente a esta realidad. La población ha cambiado y sus necesidades también.
Es necesario generar un nuevo modelo de desarrollo social y comunitario basado en los derechos humanos y promover un cambio de mentalidad y de actitudes sociales con respecto al envejecimiento, en el que se resignifique a las personas mayores como verdaderos sujetos de derechos y, consecuentemente, con oportunidades para desarrollarse como individuos que contribuyen a la sociedad. Es necesario reafirmar la necesidad de revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran inmersos nuestras personas mayores, y uno de los principales medios de que dispone el Estado mexicano para lograr esto es ratificar la Convención de Protección de Personas Mayores. Además, es necesario reconocer que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integridad y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Para esto, es necesario apuntalar nuevas políticas públicas que generen protección integral a los derechos de las personas mayores en temas como salud pública, calidad de vida digna, seguridad jurídica, planificación integral de la vejez, derecho a la vivienda, derecho al trabajo y demás derechos humanos. Además, es necesario reconocer que a medida que se envejece se debe seguir disfrutando de una vida plena, pues en el paradigma tradicional que manejaban muchas sociedades se aplica una perspectiva homogenizante sin considerar bases de diferenciación social, por lo cual las personas mayores son concebidas como beneficiarias de la asistencia social con roles sociales restringidos, lo cual produce una segregación generacional en la vida privada y pública. El envejecimiento inactivo de las personas mayores, la desigualdad histórica entre los demás grupos de edad y una desigualdad patente entre mujeres y hombres dentro del grupo de personas mayores. Estas concepciones y prácticas heterónomas se producen porque la igualdad formal no considera que la edad pueda dificultar el disfrute de estos derechos. Señalada esta circunstancia, cabe ponderar y favorecer un paradigma emergente sobre los grupos etarios, en el que las personas mayores sean concebidas como titulares y sujetos de derechos, se impulsen sus procesos de autonomía, cuenten con oportunidades para desarrollarse como individuos y contribuyan a su sociedad, además de que se promueva un tratamiento especial para las personas mayores en razón de su edad y se busque eliminar las barreras jurídicas, institucionales y físicas que limitan la igualdad en la vejez. En consecuencia, el paradigma emergente aplicado a este tema fomenta la solidaridad generacional como un proyecto de largo plazo, así como el envejecimiento activo, además de crear modelos de empoderamiento, oportunidades de trabajo acordes a las capacidades de estas personas, reconocimiento social y la previsión para trabajar el enfoque demográfico en los años venideros. Minimizar la brecha de desigualdad estructural que existe actualmente y concientizar a la población sobre las próximas generaciones que estarán viviendo con personas mayores es una tarea sustancial. Y en este sentido, es especialmente necesario visibilizar, empoderar y reconocer a las mujeres mayores. De ahí la importancia del llamado hecho por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia para que el Estado mexicano firme su adhesión a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y de la cual ya nos hablaba el primer visitador, pues dicho instrumento puede ser el eje articulador y detonador de una nueva forma de entender y atender la realidad de las personas mayores por parte del Estado. Si bien es cierto, con la firma de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, el solo reconocimiento formal de la igualdad de derechos no es garantía de su efectiva realización práctica. Contar con este instrumento abre la posibilidad de generar un andamiaje institucional que fortalezca las capacidades nacionales y locales, así como establecer las reformas políticas, económicas y sociales que se beneficien a fin de adaptar las sociedades a un mundo en proceso de envejecimiento. También es importante que toda acción pública que pretenda realizarse a favor de las personas mayores esté construida a partir de las necesidades y capacidades de ellas mismas y no de lo que algunas o algunos creen que es lo mejor para ellas. Debemos asegurarnos que las personas mayores puedan vivir en condiciones de dignidad y seguridad y puedan disponer de un ingreso mínimo mediante el establecimiento de medidas mínimas de protección social y otras inversiones sociales que prolonguen su autonomía e independencia. Prevengan
empobrecimiento en la vejez y contribuyan a un envejecimiento en condiciones saludables. Sin embargo, debemos prevenir que las personas mayores no sean consideradas como menos receptores de medidas de bienestar social, sino como miembros activos de nuestra sociedad. En la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo nos comprometemos a trabajar para que México se integre a la comunidad de países latinoamericanos que ya se han adherido a la citada convención, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador y Uruguay. La posible firma de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores sería una acción que vendría a darle integralidad a la nueva política social del Estado mexicano en relación con los derechos de estas personas. Este Congreso, no me queda la menor duda, es una apuesta importante en esta dirección. Muchas gracias. Bueno, como se darán cuenta, hay materia para trabajar muchísimo en los próximos años, para seguir cambiando la realidad de nuestro propio envejecer y sobre todo de las personas mayores. Y ahora, bueno, pues vamos a dejar que las musas bailen, no dejen de mirar arriba porque realmente bailan. Y le quiero agradecer al Presidium, quiero que lo despidamos, por favor. Muchas gracias. Primer visitador, Sandra Wenchuan, Iván Castellanos, Yaribe Hernández, Margarita Martínez, María Montero y López Lena, de Oaxaca también, maravillosa, del Istmo. Vamos ahora, les pido que aguardemos para disfrutar a este maravilloso músico y a su excelente grupo, Chogo Prudente. Muchas gracias.